Déjeme sacar mi plata. Si voy a venir a invertir acá y soy una empresa extranjera, por supuesto que en algún momento voy a querer retirar los dividendos. Allí hay un punto muy interesante también. Pero bueno, vamos a conversar ahora de estos temas con el economista Ramiro Tosi, que ya está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Ramiro? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Fernández Mariano, ¿cómo andan? Bueno, es hora de balances en este ya casi primer año de Milei, pero antes te quiero preguntar por lo que veníamos charlando aquí con Mariano. ¿Cómo hay que tomar esta nueva baja de tasas que decidió el Banco Central? ¿Es una señal, como dice el gobierno, de que la desinflación se está afianzando o es realmente alguna forma de querer, digamos, de algún modo revalorizar el dólar cuando ya el dólar cayó demasiado? Bueno, así es, Fernando. La semana pasada fue, digamos, una baja, te diría, sorpresiva, sobre todo por la manera en la que se comunicó, la forma en la que se lo comunicó, y sobre todo porque el mismo día que se decide bajar de estos 3 puntos la tasa de política, el propio Banco Central había publicado el relevamiento de expectativas de mercado, ¿no? Que es esa encuesta que hace el Banco Central entre los analistas, y como estabas conversando vos con Mariano, la verdad que si uno mira los próximos 3 meses, la inflación está en un rango entre el 2,8 2,7% mensual, con lo cual la tasa que tiene ahora el Banco Central te está quedando por debajo, porque la tasa, digamos, de política nueva es del 2,6%, quiere decir que el Banco Central, si querés, está apostando a una desinflación, mandando esa señal hacia el mercado, pero todavía, digamos, la inflación, digamos, observada no está en ese nivel, y como decís vos, bueno, estacionalmente es un buen momento para tomar la decisión Claro. porque diciembre sabemos que es un mes donde hay demanda de pesos, con lo cual no tuviste, veamos, un efecto sobre las brechas cambiarias de momento, pero es un tema, digamos, para monitorear. Yo te diría que, digamos, una de las lecturas que, por lo menos en mi caso, creo que el Banco Central hizo esta baja de tasas sorpresivas porque esta semana el Tesoro tiene que renovar, digamos, cerca de 5 billones de pesos. Y si vos mirás el mercado secundario, bueno, antes digamos, de la comunicación del central, las tasas del Tesoro estaban entre 6 y 7 puntos por arriba de la tasa del Banco Central, con lo cual el Tesoro iba a tener que salir a renovar una tasa más cara. Bueno, esta baja de tasa lo que le permitió ahora digamos, el Tesoro es que pueda salir a colocar deuda entre 3 y 4 puntos más abajo de lo que estaba la semana pasada. Sigue pagando, digamos, una sobretasa respecto al Banco Central, pero se redujo a 3-4 puntos, pero, digamos, tuvo un efecto positivo. Vamos a ver hoy cuando se anuncien los instrumentos si se vuelven a ofrecer o no LECAPs, pero te diría básicamente, si vos lo mirás en términos de inflación, la verdad que no tenés muchas razones que fundamenten la baja. Como dijiste vos, el miércoles se va a conocer el IPC y hoy vamos a tener un anticipo a las 12 que sale el dato de inflación de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que en general está bastante correlacionado con lo que vamos a conocer después el miércoles. Bien. Ahora, lo que pasó con el dólar, que en lugar de subir el viernes, bajó, le da margen, le daría margen al central como para eventualmente en enero seguir con esta baja de tasas. Sí, tiene margen en tanto en cuanto, como decían ustedes, no se consolide verdaderamente, pero sabemos que noviembre y enero, diciembre y enero son meses que estacionalmente la inflación es un poco más alta, ¿no? Porque tenés, por un lado, en diciembre ya sabemos todos los aumentos de precios regulados que el propio gobierno decidió, empezando por tarifa de luz, gas y combustibles. Después se te le suma, digamos, el aumento estacional de turismo y otros bienes, con lo cual difícilmente, digamos, la inflación recién hasta febrero podría estar por digamos, un nivel un poquito por debajo de este 2,6% mensual. Ahora, digamos, habrá un rebalanceo de carteras, habrá que ver, digamos, los depositantes de plazo fijo, si se sienten cómodos con este nivel más bajo de tasas o, bueno, eventualmente en vez de renovar el plazo fijo, muchos que, digamos, tienen planeado salir de viaje, dada, digamos, la baja brecha, bueno, aprovechen para esos pesos, dedicarlos a la compra de MEP y financiar esos gastos de turismo, ¿no? Bien, ahora, este camino, Ramiro, también se sabe porque, digamos, siempre en la Argentina hay novedades, pero en cuanto haces doble clic, son cosas que ya pasaron. Digo, este camino de este dólar tan excesivamente barato, donde sale menos ir de vacaciones a Brasil que ir de vacaciones a Villa Gesell, esto siempre termina de una forma u otra en algún grado de conflicto, digamos. En algún momento el gobierno va a tener que hacer algo
o por lo menos va a tener que soltar todas las amarras del cepo y ver hasta dónde llega. ¿Eso crees que podría pasar antes, ¿no? Que esa decisión se puede anticipar? Mira, yo te diría, yo sí, digamos, nosotros en Suramericana seguimos teniendo el mismo escenario. Por más que la brecha esté baja, no hay que olvidarse, es un poco lo que ustedes conversaban antes, hay todavía, digamos, un stock de pesos que en un contexto de apertura del cepo pueden ir a presionar el valor del dólar. Básicamente hay un stock importante entre 6.000 y 7.000 millones de dólares de, como decía Mariano, utilidades, ¿no? Y dividendos que no se pudieron distribuir en los últimos 4 años, te diría. Y después también tenés, digamos, algo de demanda a las empresas. Vos pensás que hoy el CCL, digamos, maneja por mes más o menos solamente con la oferta de los exportadores 1.000 millones de dólares, con lo cual, si vos levantás ese cepo, esa oferta no la vas a tener, esa demanda la vas a tener porque ya la estás teniendo hoy. Claro. Y hoy las empresas tienen acceso muy limitado al dólar. O sea, si bien para un minorista prácticamente no hay cepo, pensemos que las empresas no pueden comprar más de $1.000.000 por semana, con lo cual, cuando vos abras el cepo, bueno, puede haber un aumento, digamos, en poco tiempo, que quizás son 3.000, 4.000 millones de dólares, pero en la posición de reservas que tiene el Banco Central, que son negativas, y la verdad que puede hacer muy poco y corre el riesgo de que el tipo de cambio, digamos, se le dispare un 15, un 20%, y eso, digamos, te complique la trayectoria descendente de la inflación. Bien. Bueno, ahora sí vamos a meternos en el balance. ¿Qué te deja este primer año, sobre todo en lo estrictamente, en lo que era el núcleo de lo que había vendido Javier Milei a la sociedad en el proceso electoral del año pasado, que era la baja de la inflación y el ajuste fiscal? En ese plano, ¿podés decir que este primer año de Milei te sorprendió por los resultados? Digo, no olvidémonos de las formas, etcétera. Por los resultados, ¿el primer año de Milei te sorprendió? El primer año de Milei, como vos decías, digamos, pudo entregar las dos principales, digamos, propuestas de campaña, no la dolarización, no que te tan presente, pero sí la baja de la inflación, que vamos a cerrar, digamos, 2024 con una inflación que va a estar casi 100 puntos por debajo del año 2023, y en términos fiscales, la verdad que fue, vamos, un ajuste, más allá de las formas, bastante agresivo, ¿no? Pensamos que vamos a estar cerrando el año con un superávit de casi el 1,8%, cuando el año pasado tuviste un déficit del 2,4%, con lo cual tuviste un ajuste fiscal que para la historia argentina no tiene precedentes, son casi 5 puntos de ajuste fiscal, y bueno, la verdad que hubo una tolerancia, si querés, social bastante grande al ajuste, probablemente porque ya la sociedad venía cansada de tantos años de inflación alta, tanta incertidumbre, para planificar te diría la semana a semana, ni siquiera el mes, y bueno, estuvo dispuesto a pagar ese costo. Bueno, la gran incógnita, te diría, para 2025 es cómo va a ser el gobierno para seguir en esta senda de equilibrio fiscal, porque buena parte de lo que te ayudó en el 2024, que fue, digamos, la gran licuación, sobre todo en el primer semestre, no lo vas a tener, y los ajustes de gastos que te quedan prácticamente van a afectar las clases medias, que es básicamente seguir avanzando en la reducción de tarifas, con lo cual, bueno, habrá que ver ahí cómo el gobierno, digamos, va graduando, ¿no?, ese ajuste, porque sabemos que cuando suben las tarifas, más que te diría el impacto en la inflación, lo que preocupa es la baja en el ingreso disponible, ¿no? Y por eso tarda tanto en recuperarse el consumo, porque ahora empezás a gastar mucho más de tu presupuesto en cosas que antes eran muy baratas y entonces te queda menos liquidez y menos ahorro disponible para gastar en otras cosas. ¿Y qué es lo que ahora, cuál debería ser el próximo paso, ¿no? Vos decías ahora, la salida del cepo y está muy lejos, por entre 6.000 y 7.000 millones de dólares retenidos por las empresas, seguramente irían post-elecciones, ¿no? Exacto, digamos, te diría lo más seguro para el gobierno es esperar justamente tener un resultado electoral que se anticipa bastante favorable, ya tener certidumbre de, bueno, cuál es efectivamente ya la trayectoria de la inflación consolidada seguramente en un nivel más bajo, probablemente por debajo del 2% mensual, ver si en el interín el Banco Central qué hace con el tipo de cambio, o sea, si ajusta a la baja el famoso crawling peg o no, qué pasa con el Fondo Monetario, si finalmente llega ese refuerzo de las reservas, y con esa situación, digamos, financiera y de estabilidad nominal más consolidada, yo creo que ahí el gobierno va a tener, si querés, más plafón y más certeza para no correr, digamos, riesgos innecesarios en una apertura del cepo que además todos imaginamos que, a diferencia de la del 2016,
se aprendió de esa lección y será, digamos, gradual, por etapas, y no será totalmente irrestricta como pasó en el 2016. ¿Qué puede pasar en materia de deuda? El gobierno a lo largo de este primer año bajó muy fuerte el riesgo país, abrió algunas puertas de negociación casi todo el tiempo, teniendo allí la posibilidad de un préstamo repo, teniendo también la posibilidad de un canje de deuda que está habilitada por un decreto, pero que todavía el gobierno dice que no va a utilizar. Certeza y discurso muy firme en cuanto a que el 9 de enero se va a pagar todo lo que corresponde, amortización de capital, intereses, etcétera. ¿Qué es lo que puede venir de ahora en más en materia de deuda? Sobre todo considerando que termina la etapa de los cupones bajos y arranca la etapa de las devoluciones fuertes de capital. Exacto, bueno, ahí Fernando, como vos decías, digamos, el gobierno trató de mandar señales, si querés, cada vez más contundentes de que en 2025, digamos, iba a tener los dólares suficientes para pagar, cuando se estaba dudando ya nomás del pago del próximo 9 de enero. Ya para el 9 de enero, y eso ya lo muestran los datos oficiales, ya están girados los dólares y el gobierno tiene depositado, digamos, localmente los dólares para pagar los cupones de enero. En julio todavía, digamos, hay margen, todavía hay tiempo, ahí hay que ver si el gobierno hace, ¿no? Con esto que veníamos hablando, con un acuerdo con el fondo ya, digamos, puesto arriba de la mesa, con una consolidación en la baja de la inflación, con una política cambiaria un poco más razonable, bueno, quizás eso, digamos, sean los factores que induzcan a una baja adicional del riesgo país que el gobierno todavía, digamos, necesita para convalidar tasas de mercado razonable, ¿no? Pensemos que hoy el riesgo país se estabilizó, diría en los últimos 10 días, alrededor de los 750 puntos básicos. Hoy Argentina, para poder colocar tasas a un dígito, tendría que bajar su riesgo país un poquito por arriba del promedio de la región, alrededor de los 450, 500 puntos básicos. O sea que todavía tenés un margen como para seguir, digamos, el tiempo te juega a favor, pero bueno, tenés que consolidar esa baja de manera de decir, bueno, o pago julio otra vez usando reservas, o quizás se me abre una ventana de oportunidad con el repo, con una colocación chica de 1.500 millones de dólares, como para empezar a mostrar que hacia adelante, sobre todo a 2026, que todavía es más desafiante, bueno, vas a tener capacidad de seguir refinanciando esa deuda. Lo que pasa es que no tiene sentido activar el repo hoy, ¿no? Cuando no necesitas la plata, ya tenés los pagos de enero cubiertos y Exacto, Mariano, por eso como el gobierno ya se aseguró, digamos, enero, que es lo que más incertidumbre generaba, bueno, tiene tiempo, tiene casi 7 meses adelante, tiene, digamos, tiempo para seguir conversando con el fondo, para seguir conversando con los bancos, con el repo, o eventualmente, quizás, si se le alinean, digamos, los planetas, como se dice vulgarmente, salir a testear al mercado, ¿no? Con una emisión pequeña para el, digamos, el mercado internacional, como puede ser 1.500 millones, pero mostrándole a los inversores de que, bueno, efectivamente el gobierno ya, digamos, tiene acceso a los mercados y eso le va a permitir, sobre todo en 2026, bueno, como cualquier país normal, digamos, ir refinanciando la deuda en condiciones de tasas de interés, digamos, de un dígito a niveles razonables. Bien, y por último, Ramiro, así como hablamos de tipo de cambio, hablamos de deuda, hablamos de inflación, hay que hablar de actividad también, ¿no? La caída de la actividad económica, la recesión que deja este primer año de ajuste fiscal tan extremo de Javier Milei, fue más o menos en el marco de lo esperado. ¿Esperaban que hubiera todavía una caída más fuerte? Bueno, esa es interesante, Fernando, porque de hecho en la semana pasada, es algo que no hablamos, salieron indicadores que, si querés, pusieron como una luz de amarilla en sectores que sabemos que son lo que les está costando, digamos, iniciar la recuperación, que es básicamente la industria y la construcción, ¿no? Porque los otros sectores que vienen con un crecimiento muy significativo, que son el agro y la energía, ¿no? Esos siguen muy bien, pero los que son, digamos, de industria y construcción tuvieron una caída en noviembre. Si vos mirás, si querés, en términos históricos, dado lo que fue el tamaño del ajuste fiscal, te diría que fue una caída del PBI relativamente razonable, ¿no? Estamos hablando de una caída de la actividad que vamos a estar entre 3,2, 3,5%. El problema, digamos, es que, bueno, venimos de casi, te diría, 10 años, si mirás para atrás, donde el PBI un año crece 3%, el otro año, digamos, sube muy poquito, cae 4%, o sea, tenemos
un historial de crecimiento muy bajo, que no hemos podido, digamos, a diferencia de los países de la región, crecer en forma estable, aunque sea una tasa más baja, pero crecer todos los años 2-3%, como hacen los países de la región. Muy bien, Ramiro, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes. Buena semana para ambos. Buena semana.